Y ya está. A ver. Entonces, pues primero, ¿qué dudas llegas a tener ¿Por qué me equivoqué? de la clase anterior? Ah, de la clase anterior. Lo que pasó fue Del en... diagnóstico. Es el que como que me entró en duda. ¿Por qué? Sí, bueno, de los tipos de análisis está el descriptivo, que es más que nada, ahora sí que como su nombre lo dice, vas a ver un dato, vas a ver un problema y vas a hacer la descripción de Ujú, ese problema, o en este caso de con qué datos se van a contar. ujú, Por ejemplo, un análisis descriptivo podría ser como de, pues tengo una casa de 60 metros y está llena. Pues ¿cuántos cuartos tiene? Eh, ¿Qué tienen esos cuartos? Hay más cosas, hay un parque, hay, bueno, parque, un patio, hay ¿qué más puede tener? Ventanas, hay muebles, hay conexiones eléctricas. ujú, Eso sería un descriptivo. ujú. Vas analizando, pues ahora sí que propiedad por propiedad, característica por característica. El análisis descriptivo, digo el diagnóstico, perdón, que fue la única que te falló. En análisis diagnóstico lo que se hace es, con base en los datos con los que yo ya cuento, pues voy a hacer como me voy a hacer una idea de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tienes dos personas que un día anterior estaban jugando con agua fría en un clima frío y al día siguiente se enfermaron. Uno tiene fiebre y el otro tiene gripa. El análisis diagnóstico sería como de, ahorita ya tienen gripa y están pues, en los síntomas, ¿no?, de esta enfermedad. Ujú. Un diagnóstico pues sería tomar en cuenta los datos de cómo fue que llegaron a esa enfermedad. Pues estuvieron jugando en agua fría. El clima donde ellos se encuentran es bastante frío. O bueno, ahorita está frío. O llovió. O traían la ropa mojada. O comieron este helado. O como que este tipo de datos, esta Antecedentes. información, antecedentes exactamente, serían con los que tú haces ese diagnóstico. Entonces un Ujú, análisis diagnóstico es tomar en cuenta los datos previos ujú. que llevaron a un resultado. Y el análisis descriptivo pues es simplemente como tal ahorita en este momento, con qué cuento, con qué datos son con los que yo, pues digamos, cuento en este instante. Ujú, Para, pues ya depende qué es lo que se vaya a hacer, ¿no? ujú. Pero eso sería como que la diferencia entre los dos, que fue la respuesta que te No, no. equivocaste. Bien. Pues es que sí, como creo que tampoco la verdad expliqué mucho del descriptivo, Ujú, entonces pues ahí también fue error mío. ujú. Pero lo puedes ver de esa forma, el diagnóstico, si es más sencillo, pues sí lo puedes ver el como de un término más médico, como de, pues el diagnóstico toma en cuenta todo lo anterior para llegar a ese momento. Ujú, Y el descriptivo, pues es una descripción como en español, así como de, la pelota es roja. ujú, ¿Por qué es roja? Pues es de plástico, es ese tipo de cosas. ujú. Entonces, eso sería del análisis que fue que te falló. ¿De alguna otra duda que hayas tenido? De la tarea. De la tarea. Tenía que hacer una cuartilla. Podrías hacerle, Jairo mandó una que es así, letra gigante y de esa es de la cuarta, no es de una cuartilla. Pero, por ejemplo, vamos a ver, lo muestro. Los trabajos. Jairo, él trabaja con mecánica. Entonces, mira, dice, hace poco, la problemática es, hace poco le pidieron que buscara una motosoldadora para reparar portones en un terreno. El problema principal, pues es lo físico, porque el ganado, de donde él vive, pues ejerce mucha presión sobre esos portones. Entonces, lo que se tiene que tomar en cuenta, pues obviamente es evaluar varias opciones de motosoldadora que cumplan esa necesidad o que cubran esa necesidad. Él puso ahorita, pues, de las tres que evaluó, son tres opciones. Una que se llama Oakland, que tiene una potencia de 5000 watts y un ciclo de trabajo para 7018 a 20%. No manejo completamente Contexto. el contexto, pero ahí hay datos. Ujú, La opción B es una Trooper, que tiene una potencia de 4000 watts, pesa 115 kilos, está pesada, y el ciclo de trabajo está al 40%. Eso tampoco sé qué sea, pero, o sea, nos va llenando de datos. Tiene tres opciones. Hay una que me dice 230 amperes, ya cambio los watts. Y 60% de máximo de potencia, y pesa 61.5 kilos.
¿Qué datos se usan? Bueno, del análisis lo que tenías que hacer pues, es justamente poner una problemática que hayas tenido pues, en tu día a día Como hasta ese puedes momento. decir un teléfono. Ujú, exactamente. Y que en este caso, pues en esa problemática, hubiera datos, que en este caso los datos pues, son las soldadoras y pues, todas las especificaciones, y que se haya tomado una decisión con base en esos datos. Justamente, pues yo creo que con esos datos pues, se hizo una idea de qué es lo que tenía que tomar en cuenta para hacerlo mejor. Pues al final de cuentas, ya cuando tú haces tu análisis, y ya se hizo un análisis y ya se tomó una decisión con esos datos, pues ya nada más yo les puse que las preguntas que respondieran es, ¿qué datos fueron de todos los que me pusieron? ¿Cuáles son los datos que usaron? Y ahorita lo vemos qué fue lo que puso. ¿Qué decisión se tomó? O sea, cuál en este caso, pues, cuál opción tomó. ¿Qué dudas hay hoy en día sobre esos datos? En este momento, pues creo que él sí no lo puso en esa parte de dudas, porque pues, yo creo que sí lo maneja mejor. Y si se podría haber tomado una mejor decisión con esos datos. Entonces, por ejemplo, en su caso, es qué datos se usaron, la ficha técnica, con el calibre máximo con el que se puede soldar, la potencia del motor y el ciclo de trabajo de cada soldador. ¿Qué decisión se tomó? Se optó por la opción, la C, que dice que es la de las amperes, porque es la mejor para soldar con mayor amperaje disponible y un ciclo de trabajo más largo. O sea que puedes usarla más tiempo. ¿Qué dudas hay? Pues ahorita digo, ahí no hubo dudas. ¿Se podría haber tomado una mejor decisión? Probablemente se podrían haber visto diferentes modelos mejores. Pues sí, yo creo que a lo mejor en esa decisión fue como que más express, como de lo que hay y ya que arreglarlo ahorita. A lo mejor pues con un poquito más de tiempo se podría haber tomado otro tipo de decisión, otro tipo de camino, o más opciones se hubieran considerado. Entonces pues en esa parte pues está bastante bien. Y pues de eso, pues esa era la tarea. Por ejemplo, pues justo, como dices, un ejemplo sería cuando vas a elegir un teléfono. Pues, ¿qué datos hay? Pues obviamente la ficha técnica, una preferencia pues ya establecida, por ejemplo, de uno como persona sobre la marca, porque pues ya la conoce, ya la manejó, ya este pues dura más la pila, a lo mejor tú lo vas a ocupar más para fotos, pues obviamente te va a importar más la cámara que alguna otra cosa. Entonces, pues ese sería como que el ejemplo de algo que podrías haber puesto en la tarea. Y ya las preguntas, pues las vas respondiendo conforme, pues como ya pasó, ¿no? Cuando compraste el teléfono, qué tomaste en cuenta, cuáles eran las opciones. Obviamente, pues tienes que tomar también en cuenta, supongo que el precio, ¿no? Que pues debido al contexto, pues también. Voy a hacer mi tabla también para mi cosas. Ándale, pues igual para las cobijas y todo eso. Entonces, pues así sería. Ok. Pues eso fue lo de la tarea. Y ya. Entonces, pues ahora en esta clase, eh, la, la continuidad sería que en la clase pasada, como tal, pues les di como que la embarrada básica de lo que es el análisis de datos. Obviamente, para el análisis, pues necesitamos aprender a interpretar los datos. ¿Cómo? Eso justamente es a lo que vamos. Para poder llevar a cabo un análisis, vamos a tener que regresarnos un poquito y enfocarnos pues, en una de las palabras claves, los datos. Entonces, para esto, la primera pregunta que siempre nos tenemos que hacer sobre los datos no es qué es la cantidad o cuántos datos tenemos, más bien qué tan confiables son estos datos. Un análisis correcto que hacemos con datos incorrectos, pues a final de cuentas va a seguir siendo un análisis incorrecto, un análisis que no es confiable. Sí. Entonces, digamos como una palabra que les podría ayudar mucho, una frase, pues principalmente sería que un mal dato va a producir una mala decisión, aunque el análisis que nosotros hagamos sea perfecto, porque pues lo estamos enfocando mal, o lo estamos tomando información que no es confiable, no es correcta, a lo mejor es mentira. Entonces eso es como que lo más importante. Es como decir que el derecho no existe. Ándale, ándale, algo así. Entonces ese sería como que lo importante. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que realmente es un dato? Para ti, ¿qué sería un dato? Información. Información. Ok, pues sí, de hecho sí es. El dato como tal, pues no es el fenómeno del que estás hablando, no es como tal la situación, sino más bien es una representación medida.
como tú lo dices, es información. Información, ¿cómo le dicen? Cuantitativa. Eso. Entonces, pues digamos como una cadenita, se puede ver como que sucede un fenómeno, una situación. Esta situación se mide y a partir de esa medición se obtiene un dato. Ese sería como que el flujo, ¿no? Normal. Algunos ejemplos, por ejemplo, pues en el recibo de la luz, te llega cuánto fue tu consumo eléctrico. El dato, pues es el consumo eléctrico. Eh, Cabe aclarar que no porque nosotros hagamos una medición, quiere decir que estamos entendiendo qué está pasando. Simplemente es como, si lo quieren ver de esa forma, como una aproximación, una representación que nosotros podemos manejar posteriormente de cualquier fenómeno, de cualquier situación, o pues en general, ¿no? Lo que se nos vaya presentando. ¿Ok? Ahora, para esto es importante decir que existen varios tipos de datos. En total, me parece que son 4. El primero, pues son numéricos. Lo que van a hacer, pues van a representar magnitudes. Pues como lo dije, ¿no? En el consumo eléctrico son los kilowatts, o por ejemplo en dinero, pues el dinero, ¿no? 250,000 pesos, 50 pesos, un peso. Pues en general lo vamos a ver casi siempre como números, cantidades finitas. Ese sería el primer. Ajá, exactamente. Entonces, el peso, pues igual los kilogramos, todo ese tipo de cosas. Entonces, un tipo de dato numérico tiene una magnitud, es finito y casi siempre se representa con números, como su nombre lo dice. El segundo tipo de dato es el categórico. Lo que nos va a hablar es del estado, como el estado de la situación. Por ejemplo, tú te lo has visto un poquito más. Cuando estás haciendo un registro de un objeto, puedes decir que el objeto está activo o inactivo, o está disponible o no está disponible. Eso es la parte del categórico. Es el estado, pues sí, le podría decir incluso como disponibilidad de ese dato, de esa situación. Por ejemplo, pues cuando tú vas a la tienda y vas a pedir refresco. Si pides una marca que no maneja la tienda, no está disponible. Por lo tanto, pues tú en tu mente, digamos ya a nivel de abstracción, categóricamente estás clasificando que esa tienda no tiene ese refresco y no vas a volver a ir a esa tienda a pedir el refresco porque no lo tiene. Sin embargo, si tú vas a la tienda de al lado y si tiene el refresco que tú querías, categóricamente tú vas a decir, pues sabes que aquí siempre voy a encontrar este refresco. Puede ser que no sea verdad, a lo mejor no lo surtieron del otro lado, o a lo mejor nada más ocurre de pura chiripa que en la tienda que fuiste ese día sí pidieron. Pero pues a nivel de tu abstracción o de tu pensamiento, vas a categorizar como que una tienda no me conviene porque no tiene este refresco. Y otra tienda, ajá, exactamente. Es como que tú ya ahí vas como esa parte de la clasificación. ¿Ok? El siguiente tipo de dato, pues son las fechas. Son referencias temporales. Ese, ¿No entra como numérica también? podrías decir que sí, pero no representa una magnitud. La fecha no es una magnitud, es un punto en el tiempo. Entonces por eso lo separo. En las fechas, pues nada más es así sencillo. Es una referencia temporal. El momento o el momento en el que sucede el dato. Y el último, ese sí es pues un condicional, que nosotros lo conocemos como booleano, es cierto y falso. Ahí donde yo sé que a lo mejor podría resultar un poco confuso, es la diferencia entre categórico y condicional. Porque técnicamente son más o menos lo mismo. Entonces, ahí tal vez tendrían que tomarlo más como diríamos, como validaciones, ¿no? ajá, como una validación. El condicional siempre o casi siempre, pero vamos a decir que siempre, está ligado a una validación. Y el categórico, a nivel de abstracción, o sea, de tu pensamiento, si lo quieres ver de esa forma, pues es más que nada como que el estado del dato. Un estado, pues es de que, puedo contar con este dato siempre,
pues siempre va a estar disponible. Ujú. O en el término del estado, del condicional, pues es solamente si este dato es verdadero o es falso. Ahí sí no tiene muchas variaciones. El categórico puedes verlo un poquito diferente, pero el condicional siempre es cierto y falso. Ese no va a cambiar nunca. Entonces, creo que la mayor diferencia a lo mejor que les podría ayudar es esa parte de que el condicional tomen en cuenta que siempre va a ser cierto y falso. Ujú. Y el estado, pues ya es esa parte, ¿no? De pensar si está disponible o no está disponible. Pues como una clasificación. Ujú. ¿Ok? Ok. ¿Hay dudas? Digo, sé que ese está un poquito más pesado, la verdad, Mejor pero... que nos dé ejemplos. Ujú. Sí, ahorita les voy a poner unos ejemplitos. Ok. Entonces, hasta ahí. Ujú. Vamos, por ejemplo, si yo les digo, eso es como un ejercicio. Mm. Si yo les digo, por ejemplo, yo tengo unos lentes en mi escritorio. De esa frase, ¿qué datos tienen? Mi escritorio y los lentes. Ok. Y Y por ejemplo, tienes. ahí tengo. Ujú. Entonces, por ejemplo, un tipo de dato de estado, que es el categórico, Mm. ¿cuál sería? Que tienes unos lentes. Exacto. Y por ejemplo, el condicional, Es cierto. que es cierto, Ujú. porque se los enseño, ¿no? Por ejemplo, Sí. mira, aquí están mis lentes. Ujú. Eso ya convierte el dato en un dato verdadero, es decir, un condicional, porque están validando que el dato es verdadero, que yo sí tengo unos lentes y que los que están en mi escritorio. Ujú. Eh, pues por ejemplo, ahí podrían tomar, pues los lentes los tengo ahorita. ¿Qué fecha es hoy? Pues hoy es 25 de enero del 2026. Entonces, por ejemplo, el Mm. dato de la fecha, pues nada más sería ese. Ujú. Que en este momento, como yo estoy diciendo la frase y estoy mostrando los lentes, pues esa fecha es en el momento en el que tengo los lentes. Nadie quiere decir o nadie nos asegura que el día de mañana yo tengo esos lentes. O que el día de ayer yo los tenía. Puede Ujú. ser que los compré hoy. Y pues numérico, pues nada más sería que tengo unos lentes. Uno. O lente como tal. Sería pues, el numérico, por decirlo. Es una magnitud, es una cosa que sí Ujú. es tangible, que es medible. Ese sería como un ejemplo. Ok, ya entendí. Se puede hacer desglosar en los cuatro. Ujú. Digo, obviamente, a nivel de análisis, casi siempre todos los datos los tenemos como escritos, ¿no? Ujú. En una tabla o algo así. Pero, pues justo como ahorita en el ejemplo, yo les puedo dar una frase de algo que pasó o algo que está sucediendo. Y de ahí, pues ustedes pueden sacar pues una cantidad finita de datos. Por ejemplo, esta fue el lente, el escritorio, la fecha, validar que sea cierto y pues validar si sí los tengo, ¿no? Que están disponibles, que están aquí. ¿Y cuántos tienes? En cuántos tengo, ese tipo de cosas. Entonces, más o menos como que en esa línea del pensamiento es como deben de llevar algunas de las situaciones que pues, pasan aquí en el análisis de datos. Como les digo, casi siempre es un poquito más fácil porque está todo en una tabla o en un archivo. Pues es tangible, ya lo tienen como clasificado. Entonces no hay tanto problema. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué pasa con los datos? Los datos se pueden ordenar o se pueden tener desordenados. A esto lo llamamos que van a tener datos estructurados y datos no estructurados. Justo como les platico. Normalmente, cuando nosotros trabajamos en análisis de datos, vamos a tener datos estructurados, que son, pues son tablas que tienen filas y columnas. Cada fila obviamente va a tener, por ejemplo, esto fue de un día, ¿no? Y las columnas, pues cada columna ahí representa una información, ¿no? O una categoría de la información, ¿ok? Sí. Los no estructurados serían, por ejemplo, justo como ahorita les acabo de platicar. Es un texto libre, es, por ejemplo, que agarran un libro, que lean un PDF, que tengan un correo, que vean una imagen, o en este caso, que escuchen a alguien que les da una frase, y a partir de ahí, ustedes obtengan datos. Mm. Los datos no estructurados a veces son un poquito más difíciles de manejar porque son muy abstractos. ¿En qué sentido? Al nivel
que tú lo quieras analizar a nivel de qué es lo que yo te pida sobre esa información que te estoy dando no estructurada, tú puedes sacar n tipos de datos o n datos en general, pero no te estoy diciendo cuáles son específicamente los que tienes que sacar para llegar a una conclusión. Si yo te los doy estructurados, a final de cuentas yo ya estoy delimitando cuántos datos son con los que tú vas a contar, y a partir de eso, pues tú ya vas a decidir cuáles son los que vas a tomar en cuenta. Vamos a verlo de una forma más matemática. En un dato no estructurado, el universo pues, es gigante, el universo de los datos. Y en un dato estructurado, el universo es pues, finito, es muy chiquito, es un diagrama de Venn, por decirlo así, es una bolita, ya no es un cuadrado gigante, ¿vale? Algo pues importante, justamente ya sea que esté estructurado o no estructurado, no quiere decir que el dato ya está listo para ser analizado. Nada más estás delimitando con cuántas variables van a tomar en cuenta o cuántas variables van a contar, ¿ok? Ok. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes en los datos? Si bien, aunque te estén dando un contexto en el que los datos están estructurados, están en una tabla con filas y columnas, no siempre quiere decir que ya todo está listo para que lo ocupen, pues. A veces, algunos de los errores que podemos ver en estos datos, pues es, por ejemplo, que los datos estén duplicados. Algunas veces, pues, a quien no le ha pasado, que a veces copias y pegas dos veces lo mismo, y pues la información sigue siendo la misma, pero la tienes dos veces. Entonces, al momento de que tú estás, digamos, registrando, por ejemplo, una asistencia, pues estás registrando un mismo evento más de una vez. Que a final de cuentas, pues dependiendo del sistema, pues no lo va a tomar en cuenta, o si lo va a tomar en cuenta y va a hacer cosas muy raras, porque estás registrando que dos veces trabajaste ese día 8 horas. Entonces está un poquito raro, ¿no? Es un error pues, en el dato, pero no quiere decir que no te va a servir. Ya depende de cómo sea la manera justamente en la que estén tomando esta asistencia. O por ejemplo, en los cines hay muchas funciones con una sola película. Pues son en teoría datos duplicados, sin embargo, no cuentan como tal porque cada uno tiene un diferente horario, una diferente sala. Entonces se podría decir que esos no son duplicados. Si vieras la misma película en la misma sala dos veces, que aparece dos veces a las 12, ese sí es un duplicado. Entonces nada más sería cuestión de que pues justo vean que todos los datos se repiten dos veces. Y eso sería que pues está registrando dos veces el mismo evento. Y tú puedes generar un poquito de basura o duda a nivel de, pues digamos, de análisis. Porque pues no sabes cuál es el verdadero. Que al final es lo mismo, ¿no? Pero se puede decir que no sabes cuál es el verdadero. Ahora, lo, otro error de los datos es que existan datos faltantes. ¿Qué sería un dato faltante? Pues es la información incompleta. Por ejemplo, tienes un nombre, un apellido, pero no tienes un segundo apellido. Hay gente que sé que sí tiene eso, pero imaginemos que fue un error del registro donde te registran cuando naces. Pues tienes un dato que te falta. No es que no lo tengas, sino que no te lo registraron. Por lo tanto, pues la información viene incompleta. Y pues eso pues, te da a veces un poquito de problemas. O pues en el caso, por ejemplo, de cuando tienes una lista de útiles y no te incluyen, por ejemplo, un cuaderno de forma italiana de raya. Pues tú no lo vas a comprar porque no viene en la lista. Sin embargo, cuando llegues a la escuela y te van a decir, oye, saca tu cuaderno de forma italiana de raya. No, pues no lo tengo. ¿Por qué? Pues porque no viene en la lista. Ah, es que me faltó pedirlo, pero lo tienes que traer. Pues ahí obviamente ya genera un conflicto porque gracias a ese faltante tú estás teniendo una falla. Entonces, ese sería otro tipo de error. El tercer tipo de error es la inconsistencia. A veces, cuando estamos registrando en alguna tabla fechas, las fechas vienen en diferentes formatos. Ya no nos metamos tanto a nivel de, pues, por ejemplo, del Excel o cosas así. Simplemente hay gente que por convención divide las fechas por diagonales y hay gente que por convención divide las fechas con guiones medios. Eso ya está generando una inconsistencia porque están ocupando diferentes formatos. A pesar de que el orden sea el mismo día, mes y año, o año, mes y día, están manejando diferentes formatos en la parte de uno lo separa con diagonales y otro con guiones.
ya con eso se puede considerar como una inconsistencia. O en su defecto, cuando tú estás guardando fechas y no le pones una fecha en un formato que la computadora entienda, te pone una fecha imposible, que es el 1 de enero de 1999 o del año cero. Es como de, no tendrías por qué tener registrada esa fecha porque tú ni estabas ahí, todavía no existen las computadoras. O es una fecha en el futuro, como de cómo sabes que va a suceder en ese día. Esos son pues datos inconsistentes, datos que a final de cuentas se pueden considerar como basura. No, Por, por, ¿no? no todos los datos nos van a servir a veces. No todos los datos nos van a servir. Y ahí pues también entra la parte del análisis. Si alguien, por ejemplo, le digo, tengo en una tabla el registro de mis alumnos y, por ejemplo, tengo que Juanito tiene menos 5 años, ¿están de acuerdo que eso no es posible? Sería que no ha nacido y van a ser dentro de 5 años. Ese es un dato que es un error en el dato. Pues a lo mejor tiene 5 años y yo le puse un menos. Y no estás seguro justamente porque como yo ya me fui, yo ya te dejé el dato, pues no tienes cómo averiguar que, sí, que el dato realmente representaba el 5 positivo. Mm. Eso pues ya nos da el error. Por lo tanto, pues no nos va a ayudar en el análisis. No podríamos tomar en cuenta esa información o ese dato. Otra, por ejemplo, pues como les digo, ¿no? Si yo pongo, yo nací el 10 de febrero del 2030. Todavía no es esa fecha. Entonces, no nos sirve porque pues no ha pasado. Entonces no es un dato verdadero. O el último, por ejemplo, a mí me depositaron en mi nómina menos 15,000 pesos. Es como, pues es un número negativo, no te depositaron, más bien representaría que tú pagaste. Entonces ese monto negativo no tiene sentido en el contexto que yo estoy dando, no que me depositaron. Por lo tanto, pues, tampoco lo vamos a poder tomar en cuenta. Un poco complejo. Hablar bien, más bien. Sí, sí es un poquito difícil, pero como que es el paso a paso en el que tienen que ir viendo los datos. Ahora, por último, se podría decir, tomando en cuenta todo esto que ya les comenté, se tienen que evaluar la calidad de los datos. ¿A qué me refiero con calidad? Vamos a verlo en unas dimensiones básicas que ustedes puedan, digamos, como medir o tener anotadas. Pues ¿el dato está completo? Sí, pues tiene una calidad positiva, ¿no? ¿El dato es consistente? Es decir, si yo voy viendo que el día de hoy tengo un lente, mañana tengo las lentes, pasado mañana tengo los lentes, ese dato pues es consistente. No se está contradiciendo de hoy si lo tengo, mañana no, pero pasado mañana sí. ¿Ok? Después, el dato es exacto, es decir, que representa bien el fenómeno que estoy investigando o analizando. Por ejemplo, es el consumo eléctrico. Cada mes va a venir un consumo eléctrico medible con una magnitud y pues va representando bien el fenómeno que es pues, la medición del consumo eléctrico que viene en kilowatts. ¿Ok? Finalmente, si el dato es oportuno, que llegue a tiempo, pues lo mismo, ¿no? Si te llega tu recibo 2 meses después, pues ya no lo pagaste, ya no sabes cuánto consumiste, pues vas generando recargos. O por ejemplo, si yo tengo que entregar una tarea cierto día, pero me la dejan, por ejemplo, hoy mismo, en un minuto antes de que la cierren, pues obviamente ya no fue oportuno, no se pudo cumplir. Pues no es un dato que nos sirva, porque al final de cuentas pues no nos ayudó en nada. Entonces esas son como que las dimensiones básicas que ustedes deben de tomar en cuenta. Algo muy importante que deben de saber, es mejor tener pocos datos de buena calidad a tener muchísimos datos que no tengan calidad. ¿Vale? Un punto más que debemos de considerar en este caso o en esta pues, clasificación pues es relacionar todos estos datos a una decisión. Vamos a tomar en cuenta, si yo les doy un dato incorrecto, aunque ustedes hagan un análisis correcto de los datos que, no sé, bajo para resolver una problemática, propongan soluciones, se evalúen, entonces digamos, pues sí, sí nos va a servir que hagamos este camino A y lo llevemos a cabo, pues no va a representar una decisión correcta. ¿Por qué? Porque desde un inicio el dato no nos está sirviendo, es un dato incorrecto, no es un dato verdadero, no es un dato con calidad. Entonces, pues no nos va a ayudar en esta parte del análisis. Eso es algo muy importante.
lo más importante dentro del análisis, obviamente es analizar, obviamente es tomar en cuenta muchas otras cosas, pero de lo más fundamental es tener un dato correcto. ¿Qué decisión podrías tomar mal con un dato erróneo? Pues realmente si ya estás con un dato erróneo, todas las decisiones, aun por más que lo intentes hacer bien, van a ser malas, porque no te estás enfocando en, pues, en donde te tienes que enfocar. ¿Ok? Por último, pues digamos ya como una recapitulación. El dato lo podemos ver como una medición o una unidad de medida, si lo quieren llamar así, pero no es la realidad. Es simplemente la representación de esa realidad en ese momento específico. Los errores que pueden tener los datos se deben de detectar antes de hacer el análisis. Es decir, se tiene que hacer como una limpieza de los datos, una interpretación de los datos, una evaluación. Y por último, pues la calidad de todos estos datos es la que va a definir el valor que va a tener nuestro análisis. Eso es como que de lo más importante que deben de tomar en cuenta. En el siguiente, pues luego sigue en la siguiente clase, lo que vamos a tener, ahora sí ya vamos a usar un poquito una herramienta, que en este caso va a ser Excel, que pues todos la tienen, para poder detectar estos problemas en datos reales, en datos tangibles, en algo que podemos manejar, ¿vale? Entonces hasta aquí no sé si tienen alguna duda. No, no, ¿Eh? no, Bueno, no. súper bien. Entonces ahorita, pues digamos, eso es como tal todo lo de esta parte. Porque pues más que nada es que ustedes puedan entender por qué un dato es importante y por qué es importante interpretar o evaluar o observar bien lo que tenemos como dato, como información, antes de siquiera empezar a hacer un análisis. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eso es, digamos, todo. Ahorita les voy a poner una actividad para que puedan, como practicar. Y ya más al rato les subo la tarea. ¿Vale? Entonces, pues muchas gracias.